Hace más de 2000 años Jesucristo tuvo a bien morir en una cruz. Y vamos a ver el drama el domingo por la mañana. Pero el evento que estamos por presenciar y por llevar a cabo en esta tarde fue un evento de victoria, hermanos. Porque ese evento vino a darle vida a millones y millones de hijos de Dios. Es un evento que trajo a muchos de la muerte a la vida eterna, dice su palabra. Porque sin Jesús estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Jesús dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que es algo hermoso, hermanos, lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Así que las 7 palabras, hermanos, que voy a exponer en esta tarde, son palabras que Jesús dejó como un legado antes de partir de este planeta Tierra, hermanos, para nosotros. Y es bien conocido que las palabras de una persona cuando están a punto de partir al otro lado de la vida, es como un legado, es como que lo que hay en tu corazón, es como que antes de partir de este planeta, de este mundo, quieren dejar algo que está en tu corazón y dejarlo plasmado para nosotros. La historia, hermano, relata siempre que ha habido grandes personajes que han estado a punto de partir y dejan una palabra, ya sea para sus hijos, ya sea para sus nietos, ya sea para su esposa, pero dejan algo que está en tu corazón antes de partir. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús, colgado a la cruz, sufrió algunas sensaciones. Yo no sé cuando usted está enfermo, ¿verdad? Que cuando está enfermo, el otro día me platicaba un hermano que su papá estaba enfermo y le habló y que ya se estaba despidiendo porque le pegó el COVID y ya se sentía. Cuando la gente está enferma entra en diferentes sentimientos. Pues Jesús, hermanos, no fue la excepción. Jesús, cuando iba rumbo a la cruz, sintió muchas emociones en su cuerpo físico y en su parte emocional. Entonces, déjeme decirle algo. Y quiero dar principio con la primera palabra para que usted pueda ocupar su lugar. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 34, para empezar con la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta es la primera palabra. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir, Señor, este legado que has dejado para la humanidad. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada en este santuario y que esta palabra penetre en lo más profundo de cada corazón para que se cumpla el propósito de tu palabra. Y que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de lo que es el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mire, hermanos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue y ha sido la mayor demostración de amor que alguien haya hecho por la humanidad. Si usted pudiera experimentar, hermanos, por un momento, el día en que Jesús murió, su vida cambiaría completamente. Aunque eran las 3 de la tarde, hermanos, cuando este acontecimiento se llevó a cabo. La escritura, si usted lee con cuidado los evangelios, usted se va a dar cuenta que sucedió la mayor manifestación demoníaca, porque aunque eran las 3 de la tarde, dice que la tierra se oscureció. No solamente se oscureció, dice que hubo un grande temblor.
Era tanto la demostración del poder demoníaco que se cernía sobre la vida de Jesús, queriéndolo destruir. Y en algunos de los evangelios dice que cuando hubo este temblor, cuando hubo todo esto, que la naturaleza no pudo resistir, hermanos. En aquel tiempo no podía resistir la naturaleza la muerte de nuestro Creador, la muerte del Santo. Aún la misma naturaleza se estaba rebelando, se estaba manifestando ante esa injusticia. Pero también dice la Biblia que cuando hubo estos acontecimientos, dice que algunos muertos se levantaron. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted, estoy haciéndole este preámbulo para que usted se meta a lo que son las 7 palabras de las cuales Jesús quiere bendecir nuestra vida. Dijo alguien al oír de estos acontecimientos, en ese tiempo dijo, al ver todo aquello que estaba sucediendo, dijo, no puede ser. Algo está sucediendo. O es que esto es el fin del mundo, o es que el autor de la vida está padeciendo. Y no se equivocó, hermanos, porque el autor de la vida estaba padeciendo. Y estaba padeciendo por su causa y por mi causa, porque Él había venido para darnos vida. Por eso estaba Él sufriendo en estos momentos. Mire, hermanos, entonces quiero llevarlo a esta palabra que acabamos de leer. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oigan, hermanos, qué difícil es expresar perdón cuando todos están en nuestra contra. Mas, sin embargo, Cristo nos dejó una grande lección de amor cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto, hermanos, Jesús estaba diciendo una grande verdad. Si la gente supiera lo que hacía, no hubieran sacrificado al autor de la vida. Y se cree, hermanos, se cree que Jesús, mientras estuvo todo ese proceso en la cruz, estuvo repitiendo esta palabra. O sea, en medio de su agonía, en medio de su dolor, estuvo él repitiendo, perdónalos, 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 porque no saben lo que hacen, perdónalos, perdónalos, como si esa palabra mitigara su dolor. Y él estaba constantemente repitiendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo personalmente creo que las cosas más difíciles para el ser humano son las de transmitir perdón. No sé para usted, pero para mí, yo considero que son una de las cosas más difíciles, transmitir un perdón divino, un perdón genuino, un perdón que salga de lo profundo de nuestro ser. Para eso tenemos que echar mano de la fe y perdonar, pero siendo ayudados por la fe en Jesús. Porque no es fácil, hermanos. Dígame usted, ¿es fácil perdonar a aquel que lo ha traicionado, a aquel que lo ha defraudado, a aquel que lo ha robado, a aquel que lo ha manipulado? ¿Verdad que no es fácil? Pero qué preciosa lección nos da Jesús. Porque Él de todas maneras nos da el perdón. Lo merezcamos o no lo merezcamos. Porque es una de las cosas que se nos hace difícil, perdonar. Porque pensamos que la gente no merece perdón. Por eso hace que el perdón de nosotros se haga más difícil, perdonar a alguien. Porque nuestro razonamiento, lo primero que decimos es que no se merece que yo lo perdone. Es que me hirió, es que me traicionó. ¿Cómo lo voy a perdonar? Mas, sin embargo, Jesús, hermanos, extiende su misericordia para todos nosotros. Para aquellos que son difíciles de perdonar,
Para aquellos que no saben perdonar, Jesús extiende su perdón y nos está diciendo a través del sacrificio: perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, hermanos, pero Jesús agrega algo a esta palabra. Jesús se da cuenta que esta palabra, hermanos, tiene que ser una palabra que marque nuestros corazones. ¿Sí? Porque Él había venido a bendecir. ¿Cómo iba a maldecir si Él había venido para bendecirnos, para perdonarnos? ¿Cómo iba a condenarnos? Por eso la palabra dice que Él no vino a condenarnos, sino que fuéramos salvos por Él. Entonces, Él no podía, de su más grande amor, no podía maldecirnos, no podía condenarnos. Jesús, hermanos, aunque está siendo con su rostro desfigurado por los azotes, por los latigazos, por todo lo que le hicieron sufrir, Él no se siente herido por eso. No. La herida de Jesús va mucho más allá que esto. Jesús no considera que eso es suficiente para herirlo, porque la herida de Jesús que va cargando es una herida espiritual. ¿Recuerda cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Jerusalén y les dijo: si al menos conociesen en este su día, ¿dónde está su paz? Porque Él había venido a traernos su paz. Entonces Él está diciendo, porque Él conoce nuestra naturaleza, sabe que nuestras heridas se hacen fuertes en nuestros rencores, en nuestros odios. Entonces Él conocía nuestros corazones y esto era lo que a Él lo hería profundamente. Él no quería irse de este mundo sin dejarnos el legado de que usted y yo debemos aprender a perdonar como Él nos perdonó. Y Él sabía que tenemos un corazón duro. Sí, es cierto, hermanos. Sí tenemos un corazón duro. Nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta mucho justificar. Nos cuesta mucho comprender. Mas sin embargo Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, es cierto, hermanos. Esta debe de ser nuestra actitud. Cuando alguien nos ofende, debemos de perdonarlo porque, siendo sinceros, la persona no sabe lo que hace. No sabe el alcance de lo que está diciendo. Entonces era tanto su dolor saber por lo que batallamos usted y yo, que solamente eso lo llevaba a exclamar al Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si tú vas por la vida sembrando odio, rencor, por eso a veces hay muchos hijos de los creyentes que se apartan de los caminos del Señor, porque lo único que le sembraste en el caminar fueron semillitas de odio, semillitas de rencor, semillitas de esto y semillitas del otro. Nunca le sembraste el amor de Jesús en su corazón, porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados, y la Biblia dice que Dios es amor. Por eso Él en su grande amor cubre multitud de pecados. Qué lindo y maravilloso entonces entender el amor de Dios. Es un legado maravilloso para nosotros. Qué lindo, hermanos. Entonces es esa palabra linda para nosotros. Cuando usted y yo estemos batallando por perdonar a alguien, vayamos a la cruz. Vayamos con Jesús y pidámosle: ayúdame a perdonar a fulano, ayúdame a perdonar a mangano. Porque Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. En otras palabras, si sientes odio, si sientes rencor, si sientes coraje, si sientes rabia, envidia, yo no sé, amargura, ve a la cruz, tómala y dile a Jesús: ayúdame a cargar mi cruz y a perdonar como tú me perdonaste. Lindo entonces es entender el perdón de Dios. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Lindo entonces, hermanos, saber que nos dejó ese legado que vale tanto en la vida, hermanos.
Y esto me lleva a la segunda palabra, hermanos, que se encuentra en Lucas 23, 43. Mire, hermanos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren lo que está diciendo, el alcance de esta palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado mañana. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según, hermanos, la historia bíblica dice que Jesús estaba colgado a la cruz del Calvario con un ladrón a su derecha y otro a la izquierda. Pero dice que el ladrón de la derecha volteó a ver al otro y unas cuantas palabras ahí, porque uno se estaba burlando de Jesús y el otro le dice: oye, pues si tú y yo estamos aquí porque vivimos así, porque somos ladrones, porque merecemos la muerte. Pero dice que cuando está dialogando con el otro, voltea y ve a Jesús. Yo no sé qué vería en Jesús, porque Jesús para ese momento tenía el rostro desfigurado, tenía una corona de espinas. Me imagino ya tenía el rostro todo ensangrentado. Pero ¿qué vio ese ladrón? Quizás vio una mirada tierna. Quizás Jesús en medio de aquel dolor lo miró con una sonrisa llena de confianza. Y aquel hombre, aunque con un corazón endurecido por el pecado, por la maldad, porque dice la Biblia que era un ladrón. Yo quiero pensar que aquel niño, aquel ladrón se convirtió, se recordó como cuando era niño. Y cuando era niño, los únicos ojos que podía ver así, las únicas sonrisas que podía ver así, era la de su madre. Yo no sé qué recordó aquel ladrón, porque dice la escritura que de inmediato este hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, te acepto, te reconozco, recíbeme. Yo sé quién eres. Yo sé que eres el autor de la vida. Y Jesús no se hace esperar. Estando en la cruz del Calvario, voltea y le dice: de cierto. No le dijo, pero ¿y qué vas a hacer con toda la vida que has traído hasta ahorita? No le digo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado, hoy. Qué lindo y qué maravilloso, ¿no? Tener una palabra de aceptación, tener una palabra de seguridad. De cierto te digo que hoy. Y haga de cuenta que cuando leo esta escritura, me recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo. Porque esta palabra fue para el ladrón, porque el ladrón, igual que Jesús, estaba a punto de morir, pero ya se fue a la muerte con la seguridad eterna. Pero déjeme decirle que esto me recuerda a mí, porque hace ya 42 años yo tuve un momento, un encuentro con Jesús, y Jesús abrió sus manos y me extendió y recibí su salvación, y desde ese momento yo pertenezco al cielo. Desde ese momento yo entré al paraíso. Desde ese momento, aunque he pasado por circunstancias difíciles, por problemas, pero en medio de todo eso he vivido en el reino de Dios. Estoy seguro, sé para dónde voy. Y lo mismo a cada uno de ustedes. Si hoy tú no le has entregado tu corazón a Jesús, pero en esta noche decides abrir tu corazón y reconocer que el sacrificio de Cristo es suficiente, yo te digo lo que la palabra de Dios dice: desde hoy, no mañana, desde hoy entrarás al paraíso. Desde hoy entras al reino de los cielos. Porque cuando Jesucristo bajó a la tierra, empezó a predicar, lo primero que predicó fue del reino. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. Por eso, en cuanto tú y yo creemos, aceptamos a Jesús, empezamos a caminar en el reino de los cielos.
Qué lindo, maravilloso. Desierto, desierto. O sea, es algo seguro. No es maybe, no es quizás, no. Es algo seguro, desierto. Te digo que hoy vas a entrarás al reino de los cielos. Hermanos, imagínense usted a Jesús. ¿Cómo se encontraría en este momento? Pero oiga, qué lindo y maravilloso ver que en medio de su dolor tiene palabras de aceptación. ¿Quién se olvida de su dolor en medio de aquel sacrificio para decirte, sí, sí te recibo? Sí, sí te digo, vente, te invito, vámonos al reino de los cielos. ¿Quién en medio del dolor? Si lo que quiere uno es mitigar el dolor, salir del problema, salir de la crisis. Pero él hace a un lado su dolor. Esto es lo que me impacta de mi Salvador, que hace a un lado su dolor para decir, sí, te recibo, vente, te acepto. Lindo, hermanos. Lindo y maravilloso entender el sacrificio de Jesús. Quiero hablarle de la tercera palabra que se encuentra en San Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Observe lo que dice la palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué Jesús se refiere en esos términos hacia su madre? Madre, he ahí tu hijo. Y a su discípulo, he ahí tu madre. Porque recuerde que Jesús había hablado de que su madre y sus hermanos son los que hacen su voluntad. Cuando le dijeron a Jesús, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar, dijo, más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre, porque mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, vea usted cómo Jesús es capaz de hacer a un lado su dolor, porque él al ver a su madre, ¿qué pasaría por su cabecita? Porque mientras él estaba con vida, él se encargaba de cuidarla, él se encargaba de protegerla, él se encargaba de suplirle. Pero hermanos, a la vez qué alegría cuando está viendo con tristeza a su madre, pensando quién la va a cuidar, quién la va a sostener, voltea y ve a su discípulo amado Juan. Los dos más íntimos, los dos más allegados a él, porque recuerde que Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Los otros 11 discípulos brillaban por su ausencia, pero ahí estaban los más allegados. Desde ahí yo pude aprender a entender que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, porque Dios está deseoso más que nosotros de tener intimidad con nosotros, de estar cerca de nosotros, de compartir con nosotros. Entonces cuando voltea y ve a su discípulo amado, le dice, discípulo, he ahí tu madre. Y dice que desde aquella hora, desde aquel momento se cumplió esa palabra. Él la recibió. Él la recibió, hermanos. En San Juan capítulo 7, hermanos, es otra de las escrituras que me lleva a pensar por qué Jesús estaba sintiendo el dolor de que su mamá se iba a quedar sola. Porque en San Juan capítulo 7, versículo 5, dice que lo cierto es que ni los hermanos de Jesús creían en él.
Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, ¿a quién le iba a encargar a su madre? Si ni sus propios hermanos en la sangre creían en él. Entonces podemos entender por qué Jesús es capaz de hacer a un lado su dolor para conseguirle a su mamá alguien que tuviera el cuidado de ella, alguien que supliera sus necesidades. Y eso me impacta de Jesús, hermanos, porque recuerden que estamos hablando de Jesús como hombre. Satanás buscó una y mil veces cómo hacer que Jesús usara el poder del Espíritu Santo en su vida, pero no lo logró. Dice la escritura en Mateo 4 que el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto para que usara su poder. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de ese penáculo que a sus ángeles mandará para que te aguarden. Pero Jesús no lo dejó que siguiera tentándolo. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, si venció al diablo, lo venció con la palabra. Lindo entonces es, hermano, saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Porque le adelanto algo, Jesús no ha perdido, ni va a perder ninguna batalla. La muerte no lo pudo vencer. Por eso es mi Dios, es mi Salvador. Por eso es mi Dios. No sé si será el tuyo, pero mío sí es. Es mi Salvador. En 42 años nunca me ha fallado. Nunca me ha dado la espalda. Ese es mi Salvador. Y esto me lleva a la cuarta palabra, hermanos. Esta palabra que se encuentra en San Juan 19:28. Es una palabra, hermanos, que tiene que ver con usted y conmigo. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Dice que para que la escritura se cumpliese. O sea, todo esto ya estaba profetizado muchos años atrás, la muerte de Jesús. Jesús abatido en la cruz, no solamente por las heridas, hermano, no solo por la sangre que había perdido, porque recuerde que ya en este momento no solamente son las heridas de los latigazos, no solamente es la fatiga de haber venido cargando la cruz, no solamente, hermanos, es lo que le molestaba la corona de espinas, no, ya en este momento está colgado de una cruz, con sus brazos lacerados y sus pies por unos enormes clavos. Así que imagínense ustedes en medio de este dolor y con el sol ardiente, porque eran como las 3 de la tarde. Imagínese usted qué sufrimiento tendría Jesús para este momento. Mas sin embargo, hermanos, en medio de todo aquel dolor, porque según los escritores, hermanos, dicen que Jesús para este momento tenía completamente la cara desfigurada, inflamada. Imagínate entonces qué incómoda la posición de Jesús. Por eso llegó a este momento en que tuvo que exclamar, tengo sed. Porque cualquier ser humano que atraviesa por dolores o cansancios o fatigas, su cuerpo le pide y le hace sentir la necesidad de agua. Por eso exclamó, tengo sed. Y dice que los soldados se arrimaron y le
dieron de beber agua y vinagre. No sé si sería por malas personas, pero la palabra se tenía que cumplir. La palabra dice que le iban a dar de beber agua y vinagre. Así que de tal manera que cuando a Jesús le ponen aquel trapo para que beba agua y vinagre, Jesús no la pudo digerir, porque imagínese todo allagado con el vinagre a estas alturas, él no la pudo digerir. Es que para eso entonces su humanidad ya estaba sufriendo y sufriendo mucho. Pero él sufría más, hermanos, porque él tenía otra sed más que esa. Porque una persona cuando sabe que está a punto de partir, ya no le importa si le dan de tomar agua o no. Sabe que él sabía que ya estaba por llegar su muerte. Pero a él lo que le calaba, lo que necesitaba, la sed que él tenía, era una sed espiritual. Él tenía sed de cumplir el propósito de Dios. Él sabía que había venido con un propósito. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Y él tenía sed por hacer la voluntad de Dios. Él tenía sed porque los hombres vinieran a él. Era una sed espiritual, más que física, era espiritual. Y yo quiero pensar que Jesucristo todavía sigue teniendo sed. Tiene sed de los corazones que necesitan de Él, porque Él es el agua que salta para vida eterna. Jesús le dijo a aquella mujer: el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Él sabía, Él sabe que el único que puede saciar nuestra sed es Él. Es Él. Esa era su sed por la que él sufría, hermanos. Estaba desesperado por cumplir su propósito. Tú tienes un propósito que Dios puso en tu corazón. ¿O a qué viniste? ¿O por qué vives? Todos debemos de tener un propósito en la vida. Jesucristo fue el único que nació y se preparó para cumplir su propósito. Dios a todos nos da la vida y nos da un propósito. A todos. No es una casualidad. Por eso dice que Él vino a morir y a salvar lo que se había perdido. Porque la humanidad ya había perdido su propósito. Pero Él vino precisamente para eso, para salvar lo que ya se había perdido, para darnos una vida eterna, para darnos una salvación, para darnos un propósito. Por eso nos dio el ministerio a todos de la reconciliación. Oiga, hermanos, Jesús sigue teniendo sed. Hay miles y millones de gentes que necesitan a Jesús. Y Jesús sabía que lo único que podía extender su palabra éramos usted y yo. Por eso Jesús sigue teniendo sed. Por eso se le apareció a aquella mujer en el pozo. Aquella mujer samaritana ni idea tenía que se iba a topar con Jesús. Pero Jesús, cuando entra en una plática con esta mujer, le dice que le era necesario a él llegar a ese estanque. Le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria, porque él sabía que se iba a topar con esa mujer. Jesús sabía que tú ibas a estar en esta tarde aquí. Jesús sabe que tú estás en esta tarde aquí. No hay casualidades para Dios. Dios es un Dios de propósito, no de casualidades. Tú y yo humanamente podemos pensar: es que me invitó fulano, es que me invitó mangano, es que… No. Dentro de los planes de Dios ya estaba que tú vinieras aquí. Te invitara papá, te invitara mamá, te invitara tu sobrina, te invitara tu sobrino. Desde la eternidad Dios sabía que ibas a estar aquí.
Y te cuento algo. Él sabía que ibas a estar aquí y Él iba a tocar la puerta de tu corazón. Porque Jesús sigue diciendo que Él sigue tocando las puertas de los corazones. Dice que si tú abres tu puerta, Él va a entrar. Él no es como el enemigo de nuestras almas. Él no es como el diablo que se mete sin pedir permiso. No, Él siempre toca la puerta de nuestro corazón. Él siempre nos hace una invitación. Y si tú le abres tu corazón, dice que Él va a entrar a tu corazón y va a cenar contigo, va a compartir contigo. El otro es diferente, el enemigo de las almas es diferente. A veces por un mal pensamiento ya se te metió. A veces por un mal deseo ya se te metió. Porque aquel nomás está esperando. Por eso me impactaba, estaba viendo en las noticias el estreno de la película que va a estar hoy. Que prometen que si tú la ves, están prometiendo que si tú vas y ves esa película nunca se te va a olvidar. ¿Sabes por qué nunca se te va a olvidar? Porque cuando tú vayas y veas esa película que está dedicada a Satanás, los miles y millones de demonios que se trajo el diablo están en todos esos lugares buscando dónde meterse y no te van a pedir permiso. Porque la Biblia a mí me dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Donde está la luz se aparta las tinieblas. Por eso a veces yo no entiendo ciertos cristianos que les gusta ver ese tipo de películas. Cuando a mí la Biblia me dice que no hay ninguna comunión. O sea, ¿qué puedo compartir? ¿Cómo me voy a sentir yo a gusto? Porque eso es la palabra comunión, quiere decir pasar un buen rato. Cuando tú vas y compartes con un amigo, con alguien, tienes comunión, estás pasando un buen tiempo, un buen rato. Eso es la palabra comunión. Entonces, ¿qué comunión puedes tener tú de estar viendo una película de? Te digo porque de allá vengo, de allá me sacó el Señor. Para los que no creen. A mí me tocó ver la película del Exorcista, ¿se acuerdan? No, muchos de ustedes todavía no nacían. Hace más de 40 años. Y esa película a mí me marcó. Así como lo que están prometiendo hoy. Por eso después de que vine a Cristo tuve que recibir liberación. Tuvieron que echar fuera de mi cuerpo algunos demonios que se habían quedado precisamente cuando vi esa película. Así que imagínate cuántos millones de personas van a ir a ver esa película y van a quedar marcados a menos que busquen a Jesús, que es el único que los puede libertar. Porque no hay poder humano que te pueda libertar, solamente uno, Jesucristo. 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 Esto me lleva a la quinta palabra que se encuentra en Mateo 27, versículo 46. Así que si tú aceptas a Cristo, tienes que cortar con todas esas ligaduras espirituales en el nombre de Jesús. Dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para esta palabra, hermanos, Jesús está en la última agonía. Está pasando por los últimos momentos. Y Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra es la palabra de desesperación. Es la palabra que se siente abandonado. Imagínese, los discípulos lo abandonaron. Imagínese todo lo que la semana pasada, todos los que le decían Hosana, todos los que le decían gloria a Dios en las alturas, gloria al que vive para siempre, ahora ya no estaban ahí. Ahora él se sentía solo. Y con ese sufrimiento, hermanos, que tenía, era para cualquier humano llegar a la desesperación.
Al menos yo por menos, yo con 2 cachetadas tengo para llegar a la desesperación y suplicarle a Dios. Pero es que entienda usted todo el dolor físico y toda la agonía, porque en ese momento, hermanos, él estaba sintiendo todo el peso. ¿Se imagina usted todo el peso de los pecados de la humanidad sobre de él? Por eso es que había tinieblas, por eso es que los demonios querían terminar con él, porque sabían que el ser más santo de la humanidad se estaba haciendo pecado por nosotros, estaba cargando en ti, porque el pecado pesa, hermanos. ¿Sabía usted que el pecado pesa? Y mucho. Por eso es que muchos después de 20, 30 años que no pueden soltar ese peso de ese pecado. Tienen una vida derrotada, una vida llena de tristeza, una vida sin sabores, por el peso de ese pecado. Pero entonces, hermanos, imagínense el sufrimiento y la desesperación de Jesús para estos momentos. Y añadido a todo este dolor, hermanos, imagínense usted a todo este dolor, añadido al dolor de que Dios lo abandona. Dios por un momento lo soltó y lo dejó. En otras palabras, era tanto el pecado que Dios hizo esto y dejó a Jesús solo en la cruz del Calvario. Dios le dio la espalda. Porque en este momento Dios no estaba como padre, Dios estaba como juez, permitiendo que sucediera un juicio sobre la humanidad de Jesús, porque Jesús quería pagar ese precio y tenía que hacerlo en su humanidad, no como Dios, no como muchos piensan. Sí, pues es que era el Hijo de Dios. Sí, pero es que Jesús venía con un propósito como hombre. Él no podía hacer uso de su divinidad, porque tenía que ser el sustituto de nosotros. Tenía que ser el Cordero Pascual. Tenía que ser el que sufriera la muerte por nosotros. Por eso no quiso beber agua y vinagre. No quiso que nada amortiguara su dolor. Él quería terminar su sacrificio en victoria. En victoria. No quería adormecerse, como a veces nosotros queremos adormecernos. Lo cierto, hermanos, es que el dolor que Jesús experimentó en un día como hoy era para bendecir nuestra vida. Oiga, hermanos, imagínese usted, para este momento en el Monte Calavera, ahí donde estaba Jesús crucificado, y había muy pocas personas, todos se habían ido, las multitudes lo habían dejado, lo habían abandonado. Entonces imagínense Jesús, hermanos, como hombre, todo lo que podía haber estado sintiendo. Por eso la escritura que leímos dice, Elí, Elí, lama sabactani. Es una palabra que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese lenguaje que Jesús usa, ese lenguaje arameo, era que Jesús hablaba cuando era un niño. Imagínate el dolor, imagínate lo que Jesús estaba sufriendo para que en sus emociones haya vuelto a experimentar su niñez y le diga, papito, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús en tu dolor, en tu inmenso dolor, se sintió como un niño abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Oigan, hermanos, Jesús a lo mejor quería enseñarnos que era bueno ¿sí? Como cuando usted va, y es bueno volver a nuestra niñez, recordarnos, porque por eso tenemos 20, 30 años cargando con heridas que ni sabemos, que ni conocemos, que ni nos acordamos.
pero que en nuestra realidad son una atadura y no nos dejan caminar. Recuerdo en una ocasión, cuando salimos de un encuentro, me recuerdo que terminamos el encuentro y una jovencita, que en paz descanse, estábamos platicando y de repente me dice: pastor, abráceme. Pero yo le miraba una desesperación, le miraba, no sé, como si fuera una niñita, y me decía: pastor, por favor, abráceme. Y yo, anonadado, pues uno con sus complejos y uno con sus traumas, pues yo la veía y luego volteo y me dice mi esposa: abrázala, abrázala. Y la abrazo, y cuando la abrazo, aquella muchacha se suelta llorando, a llore y llore. Dice: no sabe la necesidad que tenía del abrazo de un padre. No sabe cuánto me hace bien este abrazo. Porque Dios en el encuentro la acababa de liberar, porque ella había sufrido por la necesidad de la falta de un padre. Y todavía hay varones y hay mujeres de 40, de 50 años que siguen sufriendo porque no tuvieron un padre. Pero a mí la Biblia me dice que aunque padre y madre te abandonaren, con todo eso Jehová te recogerá. Porque papá sí sabe ser fiel, porque Dios sí es lindo y es maravilloso. Oiga, hermanos, en medio de esto, qué tremendo es Dios. Por eso Jesús, hermanos, en medio de ese dolor no es malo. Se retrocedió a su niñez y le suplicó a Dios: papá, papá, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Pero en ese dolor, Él nos entiende, Él nos comprende. Y Él trae sanidad para nuestra vida. Él trae sanidad para nuestra vida. Así que abandónate en las manos del Señor esta noche. Él tiene los brazos extendidos para abrazarte. Él tiene los brazos extendidos para acariciarte. Por eso la única manera, hermanos, de calmar era levantando un ejército que predicaran tu palabra, que lleváramos las buenas nuevas al perdido. Pero para eso, hermanos, entonces podemos hacer ese trabajo tú y yo. Y quiero llegar a la palabra número 6, hermanos, para ir aterrizando con las 7 palabras de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, está hecho. En otras palabras, está terminado. Ya lo hice, ya lo logré. Esto es lo que quiere decir la palabra consumado. Terminé la obra, cumplí la misión por lo cual vine a este mundo. O sea, Él tenía un propósito, vino y lo cumplió. Usted y yo tenemos un propósito, hay que cumplirlo. Le decía yo la semana pasada que Dios no nos salva por guapos ni por buenas personas. No, no. La Biblia dice que no hay nadie bueno, hermanos, ni uno solo. El único bueno es Dios. Nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios. Pero aún así dice tu palabra en el libro de Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No somos buenos, no se engañe. Porque hay mucha gente que piensa que ya nomás le faltan las alitas, voy a tener que mandar a hacer unas puertas más anchas. Ya nomás le faltan las alitas para aterrizar. No hay nadie bueno, hermanos. Si usted viera la cantidad de noches que yo le pido al Señor que me dé amor para amar a mi prójimo. Si usted viera la cantidad de veces que yo le suplico al Señor que me dé amor para perdonar.
Si usted supiera las veces que yo le abro mi corazón y le digo a Jesús, transfórmame, cámbiame para hacer tu voluntad, me doy cuenta que lo que la palabra de Dios no se equivoca, no hay nadie bueno, hermanos. Así es que cuando Jesús terminó la obra, hermanos, lo hizo para bendecirnos, para salvarnos, para redimirnos. Y Jesús cumplió su propósito. Cumplió, hasta el fin cumplió. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva en victoria, en triunfo, en Cristo Jesús. Siempre hay que darle gracias a Dios. Porque las victorias, los triunfos que podamos obtener es gracias a Él. Dice el apóstol Santiago que toda buena dádiva y don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna, el cual dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, para que usted y yo aprovechemos la vida, para que usted y yo, mientras tengamos vida, tengamos esperanza en acudir a Él y recibirle como nuestro Salvador. Mire, hermanos, así como Cristo venció con la palabra, usted y yo tenemos que conocer la palabra para vencer. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, fuertes en Dios para derribar toda fortaleza y argumento que se levanta en contra de Cristo. Así que tenemos que buscarle a Él para tener la fortaleza y vencer las circunstancias, los dardos que nos manda el enemigo de nuestra vida. Así que hoy es el día, hermanos. Hoy es el día en que usted y yo debemos confesar que todas las maldiciones de la humanidad fueron rotas en el sacrificio de Jesucristo y que usted y yo tenemos que hacer de esta palabra una realidad de nuestra vida. Y quiero terminar con la palabra número 7. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, hermanos, Jesús se aseguró que al cruzar la barrera hacia la otra vida, se aseguró de encomendar su espíritu a Dios. ¿A cuántos no lo sorprende la muerte sin tener la oportunidad de encomendar su espíritu a Dios? Jesús se aseguró. Podemos preguntarnos, o usted puede preguntarse en esta noche, ¿hacia dónde se dirigen los muertos? Pero yo lo que sí le puedo decir es que si Jesús necesitó encomendar su espíritu, ¿cuánto más nosotros? Y les decía el domingo pasado, hermanos, he visto gente que cuando se muere con la paz de Dios. Dice la Biblia que que la muerte es preciosa para los santos, para los hijos de Dios, porque vienen ángeles y lo acompañan. Pero también me ha tocado ver, hermanos, gente que antes de morir maldicen a Dios, blasfeman en contra de Dios. Me ha tocado ver, hermanos, gente luchando con demonios minutos antes de morir. ¿Sabe usted qué es eso? Ver a una persona luchando con demonios antes de morir, y que en lugar de estar luchando con demonios, haberse puesto en las manos de Dios y haber encomendado su espíritu,
se fueron al infierno por no encomendar su espíritu a Dios. Miren, hermanos, el patriarca Job, teológicamente, hermanos, el libro de Job es el primer libro que se escribió. Y Job es el único hombre que Dios le presumió al diablo. Y le dijo al diablo: mira, diablito, ¿no has visto hombre como Job, recto y justo? Mas este hombre, en las circunstancias de la vida, se tuvo que hacer esta misma pregunta. Y en Job 14:14, él te pregunta esto. ¿Me lo puede poner? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Porque mientras estamos en este mundo, la vida es difícil, la vida es dura, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza natural, carnal, y tenemos la naturaleza espiritual. La Biblia dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal. Es lo que dice la Biblia. Es como cuando usted va al mar. Hay muchas especies de peces salados y hay peces que son de aguas dulces. No los puede cambiar. Los de agua salada al agua dulce se mueren porque no es su naturaleza. Los de agua dulce no pueden estar en el agua salada, se mueren, no es su naturaleza. Pero cada uno en su medio ambiente se desenvuelve muy bien. ¿Verdad que los peces del mar y los del agua dulce, cada quien en su medio ambiente se desenvuelven muy bien? Aquí no ha habido un hombre en el planeta Tierra, por mucho dinero que tenga, o por mucha sabiduría que tenga, o por mucha salud que tenga, por mucho poder que tenga, que pueda ser completamente feliz. Porque este no es nuestro medio ambiente. La Biblia dice que usted y yo solamente vamos de pasada. Somos peregrinos aquí en la tierra. Por eso nosotros no nos podemos encontrar siempre satisfechos y siempre bien, porque tenemos las dos naturalezas. Nosotros vamos a estar bien cuando estemos en el cielo, porque la Biblia dice que ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No hay nada ya, allá hay una plena felicidad. Por eso Job lo entendió muy bien. Y mire lo que dice en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, pero yo sé que lo he de ver. Aunque nuestro corazoncito de pollo a veces sufra por las circunstancias, yo sé que he de ver a Dios. Y lo voy a ver con estos ojos que a lo mejor se lo van a comer los gusanos. Pero cuando mi cuerpo sea levantado y resucitado, yo sé que voy a ver a Dios. Así que en esta tarde, usted sabe dónde va a pasar la eternidad. Póngase de pie. Pues yo le vengo a recordar que el autor de la vida no se quedó ahí. Él venció la enfermedad. Él venció el rechazo. Él venció el abandono. Pero también venció la muerte. Él no se quedó ahí, se levantó y se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta tarde le estoy diciendo el legado, la herencia que Él nos dejó.
Así que lo invito, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. ¿Qué digo el día de mañana? Pudiera ser esta noche. No lo sabemos. Porque se muere gente enferma, se muere gente sana, se muere gente adulta, se muere gente joven, se mueren niños, se mueren. La vida no la tenemos comprada. Las aseguranzas son aseguranzas de muerte, no son aseguranzas de vida. Nomás que pues no te la van a ofrecer, no la compras, ¿verdad? Aseguranza de muerte, ¿cuántos quieren comprar aseguranza de muerte? Te ofrecen la aseguranza de vida, pero el único que te puede asegurar la vida es Jesús. Así que no te equivoques esta tarde. Esta es tu oportunidad.